Bien, con este video vamos a dar inicio al contenido de la unidad 2 del curso de tratamiento biológico del agua, titulada Cinética Química. En este caso, al igual que la unidad 1, dividí el contenido teórico en dos partes. En primer lugar tenemos la cinética de reacción y luego vamos a hablar de los modelos de operación de reactores. Es importante destacar que a partir de este punto vamos a empezar a entrar con mayor profundidad en los procesos bioquímicos que se dan en las unidades de tratamiento biológico. Ok. Cinética de reacción. Esto no es otra cosa que el análisis o el estudio del comportamiento o de la velocidad de reacción o degradación de un compuesto o, lo que es lo mismo, de la generación de un producto. Esto se analiza sobre todo en unidades conocidas como reactores, que no es otra cosa que un recipiente de cualquier tipo donde se dan cualquier clase de reacción química. Conocer la cinética de reacción es de suprema importancia en cualquier proceso químico, ya que me permite estimar cuál será el tiempo de retención necesario de mi reactor para que se degrade cierta cantidad de producto o se me degrade cierta cantidad de reactivo o me genere cierta cantidad de producto. También, sobre todo en sistemas de tratamiento biológico, me permite determinar a nivel teórico cuál debería ser la eficiencia de un sistema determinado. En este caso, utilizo de ejemplo, como pueden ver en la lámina, un sistema conocido como biodigestores, el cual es una unidad de tratamiento biológico anaerobio. En este sistema de biodigestores entran hipotéticamente dos reactivos llamados A y B. En un mundo ideal, estos reactivos reaccionarían en su totalidad y se transformarían completamente en dos productos C y D. Sin embargo, tal y como vimos en la unidad anterior, lamentablemente no es posible a nivel realista degradar totalmente un sustrato. Específicamente, cuando vimos la curva de degradación de sustrato, observábamos que al inicio la curva era bastante pronunciada. Sin embargo, con el pasar del tiempo y con la disminución de la concentración de sustrato, esta curva tendía a linealizarse hasta llegar prácticamente a una recta horizontal. Entonces, esto lo que quería decir era que el reactivo nunca llegaba a consumirse completamente y que su concentración, por más que yo avanzara en el tiempo, siempre iba a tender a cero. Esto, desde el punto de vista práctico, quiere decir que si yo quisiera diseñar una unidad que se encargara de degradar absolutamente todo ese sustrato, el tiempo de retención de dicho sistema tendería al infinito, lo cual desde el punto de vista realista es imposible. Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que siempre en toda unidad voy a tener un remanente de los reactivos originales que no alcanzó a reaccionar. Y esto es importante determinarlo, ya que me permite estimar primero cuál es la eficiencia del sistema y en segundo ver si existe algo que está favoreciendo o está inhibiendo el proceso. Para ilustrar esto voy a seguir utilizando el ejemplo de los biodigestores. Imaginemos que entra 200 miligramos de compuesto orgánico representado en forma de DBO520 por litro. Después de un tiempo que yo estipulé previamente, este compuesto, este sustrato permanece dentro del biodigestor y en la salida, en el efluente, yo hago un análisis y determino que de esos 200 miligramos por litro que entraron al biodigestor, salieron o se consumieron, mejor dicho, 80. Por lo tanto, va a salir de ese biodigestor 120 miligramos por litro. Al momento de yo compararlo con la normativa ambiental vigente, específicamente con el decreto 883, observo que no es posible vertir este efluente en un cuerpo de agua superficial porque excede el valor de 60 miligramos por litro estipulado según la norma. Esto quiere decir que mi objetivo no fue cumplido y que existe dos cosas. O primero, el reactor no tiene el tiempo de retención necesario o existe algo que está inhibiendo la velocidad de reacción o la velocidad de consumo de ese material orgánico, evitando que llegue al valor deseado. Por eso es importante conocer o estimar cuál será la velocidad de reacción estimada para saber si algo está funcionando de forma adecuada o está funcionando de forma deficiente.
Al igual que existen procesos o factores internos, también es importante conocer cuáles son los factores externos que pueden favorecer o entorpecer mi velocidad de reacción. En este caso, el factor que es considerado más importante, no solo desde el punto de vista biológico, sino también químico, es la temperatura. Por lo general, en la mayoría de los casos, mientras mayor es la temperatura, mayor es la velocidad de reacción. Por lo tanto, puede favorecer, en el caso de sistemas biológicos, la degradación de material orgánico. Por otro lado, otro factor a considerar es la luz, ya que puede favorecer el crecimiento de ciertos compuestos, de ciertos microorganismos o ciertos organismos no deseados, por ejemplo, las algas. También la naturaleza propia de los reactivos puede incidir. Por ejemplo, si yo pretendo tratar en un sistema biológico grandes cantidades de lignina, el cual es un compuesto prácticamente considerado como no biodegradable, mi proceso se va a entorpecer, por lo tanto no voy a obtener la misma eficiencia que yo esperaba. También la presencia de catalizadores o inhibidores puede afectar el proceso. Por ejemplo, retomando el ejemplo de los biodigestores, la alta concentración de iones amonio que se producen naturalmente dentro de la degradación anaerobia puede inhibir el crecimiento de bacterias metanogénicas, las cuales son las protagonistas dentro de cualquier proceso de digestión anaerobia. Por lo tanto, con ello, pues entorpecerlo y desestabilizarlo completamente. En vista de todos estos factores, se intentó crear una ecuación que me permitiera predecir de forma precisa cuál era el comportamiento en la degradación de un sustrato determinado en sistemas biológicos. A esta ley se le llamó ley empírica de Thériault y básicamente trabaja con tres variables. La primera, que se conoce como constante de biodegradabilidad, no es otra cosa que un indicador que me permite determinar qué tan fácilmente biodegradable es un reactivo. Mientras mayor es la constante de biodegradabilidad, más fácilmente aprovechable es un reactivo por los microorganismos y por lo tanto la velocidad de reacción es mayor. Por otra parte, también se considera dentro de la ecuación la concentración de sustrato. Tal y como vimos en la curva de la degradación de sustrato en la unidad anterior, mientras menor era la concentración de sustrato, la curva tendría a linealizarse y esto indicaba una velocidad de reacción bastante baja. Por lo tanto, la concentración también puede incidir. Y por último, tenemos el orden de la reacción. Esto como tal no es una variable, depende del comportamiento de la degradación del sustrato o del compuesto que yo estoy analizando, pero afecta en gran medida el cálculo que yo voy a realizar. Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, tal y como les comentaba anteriormente, uno de los principales factores es la temperatura. Mientras mayor es la temperatura, mayor es la constante de biodegradabilidad, ¿sí? Porque el sustrato se consume de una manera mucho más eficiente y por ende mayor es la velocidad de reacción. Ahora, tal y como les comentaba, vamos a hablar un poquito de los órdenes de reacción y cómo inciden en el comportamiento o en el cálculo dentro de la ley empírica de Thériault. En primer lugar, tenemos las reacciones de orden cero, las cuales se caracterizan porque el resultado de la velocidad de reacción no depende de la concentración del sustrato. Es decir, no importa si yo tengo 1000 miligramos por litro de un reactivo o tengo 10 miligramos por litro. La tasa de formación o de degradación del reactivo siempre va a ser la misma y prácticamente dependerá de la constante de biodegradabilidad. Entonces, un ejemplo de esto es a nivel químico, es la formación del ácido clorhídrico, el cual no importa pues, si existe una alta concentración o una baja concentración de reactivo, siempre que haya suficiente, la tasa de generación del ácido clorhídrico va a ser la misma. Luego tenemos las reacciones de orden 1, con las cuales ustedes ya están familiarizados. Es la reacción que más popular o la que más se observa a nivel bioquímico, a nivel biológico. En este caso ya incide la concentración de sustrato, ya que al yo sustituir el valor de 1 en el exponente, automáticamente ya entra o afecta la tasa de generación o la tasa de consumo del compuesto. Entonces, en este caso, vuelvo a retomar el ejemplo de la unidad anterior, se parece mucho a la curva de degradación de sustrato, en la cual, mientras menor era la concentración del mismo,
menor era la tasa de consumo y por lo tanto menor era la velocidad de reacción. Luego tenemos las reacciones de orden 2, que también incide la concentración de sustrato, pero de una manera mucho más exagerada. El comportamiento es bastante similar a la de orden 1, pero vemos que la curva ya no es tan suave, sino es más excéntrica. Entonces vemos un decaimiento casi vertical al inicio del proceso y luego prácticamente la línea o la curva se vuelve horizontal. Este proceso, este orden de reacción se observa mucho a nivel de combustión. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la reacción del ozono con el oxígeno atómico para generar oxígeno molecular. Aquí vemos otra forma de observar los órdenes de reacción, pero de una manera más linealizada para comprender mejor los factores, o mejor dicho, para obtener ecuaciones con la que yo pueda trabajar de una forma mucho más sencilla. En este caso, en las reacciones de orden 0, pues no varía mucho con la curva que observamos anteriormente. Básicamente la ecuación es la ecuación de una línea recta que depende de la concentración inicial, de la constante de biodegradabilidad, del tiempo y de la concentración del sustrato inicial. La reacción de orden 1, yo tengo que linealizarla a través del uso de logaritmos. Entonces observamos también una reacción de forma decreciente pues sencillamente al ser decreciente observamos que la pendiente tiende a ser la constante de biodegradabilidad y por tanto, como es una pendiente, tiende a ser negativa. Por otro lado, y en contraposición a los órdenes de reacción que vimos anteriormente, cuando yo busco linealizar la reacción de orden 2, observo que tiende a ser creciente con una constante de biodegradabilidad positiva. Esto no quiere decir que la constante sea diferente en orden 1 y orden 2, que la de orden 2 se me va a formar producto, por poner un ejemplo, y la de orden 1 no. Sencillamente, tal y como observaron en asignaturas pasadas dentro de la carrera, la velocidad no es lo mismo que rapidez. La velocidad tiene un sentido. En este caso, el sentido que indica la constante de gravedad en orden 1 y orden 0 es negativo, mientras que en orden 2 es positivo, pero la constante sigue siendo la misma. Otro punto que es importante considerar es el tiempo de vida medio. Esto fue un término que se asignó arbitrariamente debido a la inconsistencia en los reportes de muchos investigadores. Algunos investigadores decían, bueno, yo calculé que la concentración de un sustrato en el día 6 era tanto, y el otro decía que al día 12 y el otro al día 1, entonces al final no se ponían de acuerdo, por hablarlo coloquialmente. Así que la Organización Internacional determinó que lo mejor era asignar un valor estándar, y este no era otro mejor que el tiempo de vida media. Esto se utiliza mucho, o mejor dicho, es muy popular cuando hablamos de compuestos radioactivos, ya que su periodo de latencia, o mejor dicho, su periodo de actividad tiende a ser extremadamente elevado. Hablamos de siglos, milenios, incluso algunos millones de años. Por lo tanto, para hablar en cálculos que nosotros podamos comprender, se habla siempre, cuando hablamos del sistema de compuestos radioactivos, del tiempo de vida media. Y lo mismo sucede con sistemas biológicos, ya que los tiempos, como bien observamos anteriormente, tienden al infinito. Entonces lo mejor era, al igual que los compuestos radioactivos, lo mejor era utilizar el tiempo de vida media para comparar resultados. Bien, con esto finalizamos la parte teórica de los compuestos, de la cinética de reacción. Básicamente lo que vamos a utilizar son las ecuaciones que vimos anteriormente para resolver los ejercicios que están en la guía de tratamiento biológico. Gracias.